Buenos días, estamos en Cultivando Ideas en tu programa aquí en Utopía Radio. Buenos días, profesora. Buenos días, Magda, buenos días, Emilio. Buenos días. Aquí en Utopía Radio, Cultivando Ideas. Así es. Pues en este programa les vamos a presentar algunas efemérides del mes de mayo, algunas poesías y algunas lecturas que nos preparó la maestra también. Voy a comenzar con un día muy importante, que es el 10 de mayo, que pues el día de mañana ya estaremos festejando a todas las mamitas. Muchas felicidades a todas. Y les voy a leer algunas curiosidades del día 10 de mayo. Es una de las celebraciones más importantes que se celebran aquí en México. En nuestro país se viene celebrando desde el 10 de mayo de 1922. Esto se instituyó gracias a un periodista mexicano, Rafael Alducín. Rafael Alducín fue el fundador del diario metropolitano Excelsior y fue el mayor promotor, por eso se instituyó el día 10 de mayo para celebrar a las mamás. Como historia del 10 de mayo, se remonta desde la antigua Grecia con algunas festividades en honor a Rea, a la madre de Reus, Poseidón y Hades. También los romanos adoptaron esta celebración llamándola la Hilaria. Los cristianos hacían antiguos festejos para la Madre de Jesús, la Virgen María, pero el 8 de diciembre. Hay más datos históricos de esta celebración. En otros países no se celebra el 10 de mayo. Hay algunos el 3 de mayo, el 15 de mayo, 27, 30 de mayo y el 31 de mayo en algunos otros países. Pero el 10 de mayo se celebra en la mayoría de los países, se celebra el 10 de mayo. No sé qué nos comenten de esta celebración tan importante. Nos hace favor de ilustrarnos en este tema. Más que una fecha que instituida por este periodista, por esta persona, como bien dice Magda, la celebración a la mujer ha tenido diversas manifestaciones en todas las culturas, en todos los países. De alguna manera ya se hizo institucional este día, en algunos países también ciertas fechas, pero el mes de mayo en sí abarca la celebración de la maternidad de la mujer, pero la mujer como procreadora de vida y creadora de muchas cosas positivas, no únicamente de un ser, sino todo lo que trae de trasfondo, ¿no? La mujer. Sí, una vida florida, de creaciones, de interpretaciones. Por eso en el arte de la lírica, en la poesía, el tema de la madre, con sus matices, ¿no? Y cómo ha cambiado también la visión de la maternidad en diferentes épocas, se ha dado ese homenaje al Día de la Madre. Y es importante en la cultura. Así es. Pues sí, este culto a la mujer, a la que llamamos madre, pues se ha retomado siempre. Todo el mundo tiene su origen en una mujer. Se hacen festivales en los cuales se agradece ese don de la mujer de procrear al ser humano, y pues el descendiente de ella a través de la literatura se ha ponderado pues bastante, y haciendo alusión a eso, pues los escritores se ponen ahí a hacer sus pininos para festejar a la madre. En esta ocasión, hace un rato me acordaba yo de la mía y dije yo, bueno, pues ahora es cuando, le dije yo al dedo, ponte a escribir a ver qué te sale de la mente, qué te acuerdas de lo grato de esa vida que te dio aquel ser que tanto amaste.
A ver si es cierto que lo logré expresar y voy a leerte algo que salió un día antes del Día de la Madre. Así lo titulé, Día de la Madre. En vísperas del 10 de mayo, las flores han sido cortadas y en su nicho acomodadas para festejar a la madre. El afecto es tanto grande que cualquiera lo manifiesta para hacer su gran fiesta, cada quien a su progenitora. Por eso es que alzamos ahora este homenaje tan sublime para la que se llama señora de la mansión donde vive. Madre, se decía en proclama, recitando bellos versos, tu hijo, el que más te ama, hoy te trae muchos besos. Cual más se siente poeta al expresar el sentimiento y lanza su verso al viento, aunque en versión prestada. La madre fue destinada para forjar la familia, pero es siempre trabajada, sea de día o sea en vigilia. Madre de todas las eras, tu mérito es tanto notorio, que hasta el mismo Tenorio amó a otras en lo que fueras. Por tanto, hoy en tu día, madre, recibe nuestras felicitaciones por ser nido de ilusiones, mientras que cae bella la tarde. Gracias. Muy bien, Emilio, bravo. Gracias. Siempre inspirado, Emilio. Sí, Siempre pues, con esas creaciones muy puntuales, ¿no? así es, sí. Pues gracias porque nos están viendo en esta ocasión Escuchando. Y escuchar. aquí en Utopía Radio, cultivando ideas. ideas, pues para no pasar desapercibidos en este festejo del día 10, pues aquí estamos comentando todo aquello, En vísperas. en vísperas, del 10 de comentando todo aquello que pueda ser alusivo a esa facultad que tiene la mujer para crear vida. Gracias. Así es. Sí. Y ahora, ¿qué nos va a comentar? ¿Qué nos trae preparado? Bueno, pues, estimados espectadores, oyentes, bueno, pues yo tengo una gran admiración por una escritora que ustedes conocen, y si no la conocen, la van a conocer. Traje aquí algunas imágenes de Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, a ver si se puede ver aquí. Sí, se alcanza a ver ahí. Aquí aparece muy joven cuando visitó Comitán, porque quiero decirles que Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México un 25 de mayo del año 1925. Ella nació, pero muy pequeña se la llevaron sus padres. Su padre, César Arellano Figueroa, y su madre, Adriana Figueroa Abarca. Entonces, Rosario Castellanos, le dicen, algunos piensan que Rosario Castellanos es chiapaneca, que nació en Comitán, pero no, porque sus familiares, su padre tenía una hacienda, y entonces pues se la llevaron muy pequeña allá a Comitán. Entonces para Rosario Castellanos, Comitán fue su centro, su amor, su centro creativo, el terruño especial que ella guardó para poder inspirarse y escribir sus novelas y sus cuentos, pero siempre estuvo muy cercana, no únicamente en el aspecto emocional, sentimental, sino también en aspectos temáticos que ella desarrolló posteriormente en sus novelas y en sus cuentos, especialmente en los cuentos de San Cristóbal. Bien, pues aquí muestro a Rosario Castellanos, que está en una visita a Comitán, y también aquí traje otra foto de Rosario, aquí la voy a mostrar, aquí aparece, le tomaron esta foto muy sentada, hizo una pausa en el momento en que ella estaba trabajando frente a su máquina de escribir en su oficina en Ciudad Universitaria, porque Rosario Castellanos fue académica y estuvo como funcionaria en la Secretaría de Prensa y Cultura
en la Universidad Autónoma de México. Entonces, fue una mujer que murió a los 49 años, desafortunadamente por un accidente muy joven, pero que ella escribió también sobre la mujer en todas sus facetas, pero también escribió sobre la madre. Y quiero después comentarles cómo vio a la figura de la maternidad. Oh, está muy bien. A ver. Bueno, les voy a comentar otra efeméride del mes de mayo. El 15 de mayo, pero de 2012, muere Carlos Fuentes, uno de los más destacados escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. Carlos Fuentes nació en Panamá, de padres mexicanos, en 1928 y falleció en 2012, el 15 de mayo. Fue narrador y ensayista mexicano. Fue uno de los escritores más importantes de la historia literaria de este país. Fue una figura fundamental del llamado boom de la novela hispanoamericana de los años 60. El núcleo más importante de su narrativa se situó del lado más experimentalista de los autores del grupo. Su temática, su narrativa de Carlos Fuentes es fundamentalmente una indagación sobre la historia y la identidad mexicana. Su examen del México reciente se centró en las ruinosas consecuencias sociales y morales de la traicionada Revolución de 1910, con especial énfasis en la crítica de la burguesía. Algunas de sus obras más conocidas se llama La región más transparente en 1958, Aura de 1962 y La muerte de Artemio Cruz de 1962. Son de las más representativas, pero aquí la maestra nos comentaba que tiene bastante literatura, algunos cuentos y de diferentes temas, sí. Hasta de terror me comentaban. Sí. Hay que buscarlo para acercarnos a su obra. Y bueno, también el día 15 de mayo se va a celebrar el Día del Maestro. El Día del Maestro tiene su origen en 1918, que se llevó la primer conmemoración al maestro. Fue un decreto firmado por el presidente Venustiano Carranza. Hasta ahí con algunas efemérides del mes de mayo. Sí. Emilio. Pues yo ando buscando un tema. ¿Qué les puedo comentar? Les leeré algo sobre una pequeña fábula que por ahí circula en nuestras raíces mexicanas. La titulé La Comarca y dice así a grandes rasgos: se decía que allá en Tula existía un río rumoroso que bañaba la campiña, donde flores trepadoras se subían a las laderas con sus enredaderas adornando el paisaje, en que las aguas caudalosas llevaban diamantes y esmeraldas adornadas con fragmentos de oro y plata. Se decía allá que las milpas eran extraordinarias, de enormes hojas largas verdes, de donde salían los jilotes de pelo rubio, cual hebras de oro, y sus mazorcas estupendas con su envoltura roja, prendidas a gran altura en sus matas verdes, casi negras y gruesas, que a su sombra daba gusto estar en tiempos de calores. La floresta perfumada con sus flores, con sus pastos frescos junto a los hongos blancos, como cúpulas budistas redondas, mientras otros ondulados en sus hojas color miel adornados a ras de suelo. Todo aquello era verde. Eso dicen que decían los antiguos a los bordes de los ojos de agua que menudeaban al brote de manantiales cristalinos en su líquido claro, y a la vez picoteaban las aves en busca de alimento, y sus cantos se esparcían por el viento.
Había entre tantos otros un manantial que surtía de agua el palacio del señor gobernante de aquel poblado, a donde las doncellas acudían por su líquido sagrado para el templo y sus casas solariegas. Todo ello era alegría. Se decía que un hombre alto, con sus facciones agradables y con mirada dulce, era el gobernante de su gente, era todo un sabio que enseñara a su gente esos rudimentos de las artes. Era todo un orfebre, trabajaba el oro y la plata, la arcilla, los colores y las palabras las pintaba en sus lienzos, mientras que por en medio de su estancia escurría aquel río que a su paso le dejaba los diamantes, esmeraldas adornadas con fragmentos de plata, lo cual coleccionaba en ollas amplias que guardaba como un tesoro, y en botijas transparentes de cristal cortado los diamantes y esmeraldas que lucían sus reflejos cuando el sol entraba en aquellos aposentos, mientras el oro y la plata iban a parar a las ollas sin pintar como objetos insignificantes. Así de la gran laguna extraía el alimento para toda su gente en grupos armoniosos que juntaban todo aquello para el pueblo, y en los ratos libres hacía que le buscaran las conchas más grandes, los caracoles, así como de armadillo para hacer timbales. Pasa después a percudir sonidos que se convertían en música agradable al filtrar su aliento a las conchas de los caracoles, y sobre los caparazones de aquellos armadillos golpeaba compasados. Pues esa es una parte de esta pequeña leyenda. ¿Qué les parece si después la seguimos? ¿Qué nos tienes, Magdalena? Ahorita ya, ¿qué nos trae usted, A ver, maestra? Sí, ya di las efemérides de estos días. Bien, les comentaba que yo pienso que los seres humanos somos como un poliedro, porque tenemos varias facetas, luminosas y oscuras. Como seres humanos somos seres complejos, no somos una cara, somos varias. Y tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. En este sentido, Rosario Castellanos, como una mujer concreta, como una mujer comprometida, también tuvo una vida personal en el aspecto amoroso, pues no fue muy afortunado. Y esta relación de amor, no de odio, sino un amor tormentoso que tuvo con su esposo Ricardo Guerra. Y esto está documentado. Afortunadamente, queridos radioescuchas, queridos personas que nos ven y que les gusta la literatura, fíjense que Rosario Castellanos como mujer era sorprendente. Y las personas que han hecho su estudio, personas muy, muy cercanas a ella también, que la conocieron como colegas en el ámbito universitario, en el ámbito cultural. Ella conoció a Carlos Fuentes, hizo comentarios sobre su obra, conoció a Elena Poniatowska. Elena Poniatowska también ha escrito mucho sobre Rosario Castellanos, pero respecto a su vida personal, a su vida como mujer, en el aspecto sentimental, Rosario no tuvo la vida que ella deseaba. Y les digo que este sentimiento, ese lazo, esa unión, esa vivencia que tuvo en ese ámbito, lo rescatan afortunadamente en Cartas a Ricardo. Es un libro memorable, es un libro que nos abre, nos desnuda la personalidad emocional, no intelectual de Rosario, incluso intelectual, porque quiero decirles que en esas cartas que le dirige, son más de 50 cartas que le dirige a Ricardo Guerra en diferentes momentos de su vida, desde que cuando lo conoció, cuando fueron novios, después pretendientes, y después ella se fue a Europa y regresó y reencontró que ya se había casado con otra, y bueno, una vida algo complicada. Afortunadamente podemos leer ese libro
que se llama Cartas a Ricardo y que gracias a la autorización de su hijo, pues se publicó. Y quiero decirles que cuando se dio a conocer esas cartas en Comitán, muchas personas se enojaron, muchas personas se enfurecieron, se sintieron agraviadas porque pensaron que se estaba faltando respeto a la intimidad de Rosario Castellanos. Pero Rosario Castellanos, incluso cuando dicen sus biógrafos y biógrafas, que Rosario Castellanos contaba cuando tenía el don de la palabra, y cuando platicaba con las personas le platicaba su vida. O sea que no escondía nada de su vida. Es decir, no se hubiera molestado Rosario Castellanos si hubiera sabido que sus cartas, que son cartas privadas, que fueron cartas muy, muy, muy privadas, se den a conocer. Y yo creo que esto es un elemento más para conocer esa capacidad intelectual y la grandeza humana que tuvo en su momento Rosario Castellanos. Y por eso ha influido únicamente a mujeres escritoras, sino también tuvo un impacto en el movimiento y el pensamiento feminista de los años 60, 70, con sus artículos. Y yo quiero comentarles que me gustaría que a través de este espacio de Utopía Radio, Cultivando Ideas, que es un espacio precisamente que nos cultiva estas ideas y acercarnos a los grandes pensadores y pensadoras, me gustaría que habláramos, me gustaría comentarles, compartir con ustedes esas facetas de Rosario Castellanos en este mes, mes de mayo, en estos miércoles que nos vamos a encontrar con ustedes, sobre muchos aspectos interesantes sobre Rosario Castellanos. Y en esta ocasión quiero comentarles sobre su faceta como periodista. Ella fue escritora, poeta, ensayista, quiero decirles que también fue embajadora. Ella fue embajadora en 1971 de México en Israel. Ella fue una de las primeras embajadoras mujeres y que duró 4 años porque lamentablemente en su departamento de Tel Aviv, Israel, tuvo un accidente impensable, se electrocutó con una lámpara. Y es paradójico comentarles que cuando Rosario Castellanos estaba muy apurada, era muy común que ella decía, estoy colgada de las lámparas. Cuando le preguntaban, ¿cómo estás? Hoy estoy llena de trabajo. En lugar de decir, estoy llena de trabajo, atiborrada de trabajo, estoy así acelerada, ella decía, es que estoy colgada de las lámparas. Era su frasecita. Y paradójicamente, cruelmente, agarró, no sé qué estaba componiendo, yo no sé qué pasó, que se electrocutó. Fue muy lamentable su muerte inesperada. A los 49 años, murió el 17 de agosto de 1974. Y bueno, pues dejó un legado. Y ese legado de una mujer de palabras, como la han reconocido, es importante conocerlo. Es importante conocerlo y disfrutar su obra. Entonces les decía que la gran cantidad de artículos que publicó, no únicamente en revistas culturales, tanto en el extranjero como nacionales, sino también que ella tuvo su actividad como periodista. Y fueron 12 años que trabajó en el periódico El Excelsior. Desde 1963, que empezó a hacer su primer artículo, hasta el día de su muerte. Fíjense, qué maravilla y qué disciplina y qué entrega de estar semanalmente enviaba desde Israel, ¿sí? Enviaba desde Israel sus textos. Sí. Claro, cuando estaba en México, pues lo mandaba. Cuando estuvo en Estados Unidos, la invitaron a varias universidades como maestra invitada a dar algunos cursos. Ella mandaba así de manera religiosa, ¿no? Ella escribía, preparaba sus clases, estaba preparando conferencias, escribía sus novelas, sus poesías, y aparte escribía sus artículos para el periódico el Excelsior, y escribió más de 500 artículos y ensayos. La magnitud de la creación de esta mujer es admirable. Así es. Sí, exactamente. Rosario Castellanos es magnífica en sus letras. Cuando le preguntan que qué hace, pues
Dice, pues soy ama de casa. Simplemente escribo en un periódico. Voy al mercado. Yo nunca lloro. Pero sí, se me ruedan las lágrimas cuando se me quema el arroz. Muy objetiva la mujer, niega que llora por banalidades y se enternece porque el arroz ya le salió moreno y la sopa un poco roja de vergüenza por pues, ese pequeño descuido. Pero esta es su característica, Miguel. Sí. Una de las características de su personalidad y también de sus escritos es la ironía. Sí, Oh, sí, así dice que pues que se preocupa por esos artículos que tiene que entregar al periódico y pues no puede faltar atender a sus hijos, atender lo demás. Es una mujer, fue una mujer completa, tanto en el hogar como en su trabajo literario, su función de escribir en los periódicos, incluso ese secreto que guardó en tantas cartas, cómo las escribió, pues no, yo no la criticaría como persona, sino que la admiraría como escritora al expresar aquel sentimiento que, pues que de joven todos tienen o todos tuvimos o tenemos, pero la gente que la conoce como persona y al conocerla como una literaria, una escritora, pues lo toman a mal y le retiran el afecto a aquel que despertó en una comunidad en la cual se desarrolló, la tenían como una persona pues de máximas virtudes, incapaz de abrigar amores secretos, pero ¿quién no los tiene? Son épocas del desarrollo humano que pues tienes que llevar a cabo esa convivencia, si no te quedas nomás pensando qué sería de mi vida, ¿no? Es una mujer, pues, muy talentosa, fue una mujer muy talentosa y capaz de expresar con propiedad lo que sintió y lo que vivió. y bueno, Pues, ha de ser admirable leer sus cartas y pues la capacidad que tiene de haberlas escrito, y bueno, si se publicaron es porque tenía esa capacidad de ser leídas, ¿no? Porque cualquiera de nosotros, o bueno, en mi caso, pues podría escribir una carta, pero no con la calidad de Rosario Castellanos, La porque calidad pues literaria, ¿no? así es, no cualquiera va a escribir cartas y tantas, pero con esa calidad. No serían digeribles a cualquier persona que escribiera cartas. Entonces, pues yo creo que fueron escritas para ser leídas y ser compartidas. De otra manera, no me las imagino guardadas en un cajón. son por tesoros. por ser de ella, ¿no? Ujú. De una escritora. Sí. Es lo que pienso. Sí, pues te continuaré leyendo esta Sí, pequeña. la leyenda. Sí, La nos leyenda, quedamos sí, en el nos quedamos. centro del tema, Sí. cuando ya la música llega al lugar y el señor gobernante reúne a la gente en esa plaza y todos se escuchan, todos se cultivan. Pues decía yo que para después percutir sonidos que se convertirían en música agradable al filtrar su aliento a las conchas de los caracoles y sobre los caparazones de aquellos armadillos, golpes acompasados. La gente por las tardes se congregaba en la plaza después de las labores cotidianas
a escuchar aquello que tocara su señor y su gente, que a la boca se llevaban las flautas y los caracoles y las manos a los tambores, convirtiendo todo aquello en armonía que fuera un encanto en toda la comarca, en la que nada empañaba la paz de aquel poblado. Fue hasta que en aquella tarde, después de acostumbrarse a la alegría por mucho tiempo, en que se tocaba como siempre en la plaza, fue que se escuchara por el camino del ocaso un rumor de voces y un sonido extraño, que se acercaba unido a él un tañer de tambores lúgubres que venían en aumento al centro de la plaza. Así, detrás de aquella algarabía se veía un grupo de personas de aspecto algo grotesco que se ubicó al frente del palacio. Fue un ser pintado de negro quien tomó la palabra. Señor, tú que vives en paz con tu gente, eres el indicado para dar tu venia, para que nosotros te mostremos nuestra música. ¿Tú quién eres?, dijo el señor del pueblo con voz fuerte. Vengo de lejos, mi nombre es Tliclictoc. Si lo permite, señor, escucha mi canto. En eso se empezó a oír el sonido de una flauta, el compás de un tambor diminuto. Así la voz del caracol a su soplo fue, uniendo nota tras nota en una canción. Soy lo negro, lo opuesto a la luz. Si tú quieres por la noche acompañarme, en una noche sin luna podemos bailar a las sombras de fogatas que ardan chapopote y la pelota grande de hule negro encendida podamos lanzar. Es el juego de pelota que te traigo. Hoy te invito por la noche a gozar. La canción siguió su letanía misteriosa, en tanto la gente ante el canto estaba atenta. Aquellas notas mezcladas a la voz del cantor que enseguida hicieron su efecto, al grado que en segundos empezaron a adormecer, entrando en una especie de sueño profundo hasta perder la conciencia. Aquella gente se fue al interior del palacio en busca de los tesoros del monarca, y al no encontrarlos destrozaron todo aquello que se interpuso a su paso y se fueron disgustados. La música quizá tenía algún embrujo que a la medianoche desapareció. La gente entonces se fue yendo cabizbaja, apenada por aquel proceder que pensaron que fuera producto del cansancio. Cuando despertó el señor y su gente allegada y se fueron recogiendo a sus aposentos, notaron aquel destrozo que lo atribuyeron al pueblo, que al ver a su señor y a su gente dormida habían aprovechado para husmear. Desde entonces la gente se fue desapareciendo poco a poco de la comarca hasta que llegó a la disensión total. Así que aquel señor, no teniendo a quien gobernar, por igual se dispersó por aquel lugar, dejando todo aquello y ya no tenía a quien cuidar. Así fue llegando aquella gente a lo que hoy se conoce como el Anáhuac. Así su gente allegada se fue filtrando entre los pequeños poblados y con el tiempo fueron olvidando que allá en Tula no había quedado nada y su recuerdo se fue borrando al creer que aquella comarca bella solo fue producto de un sueño, mas nunca supieron que fue por la influencia del embrujo, del celo de aquel ser negro que hizo que la gente se dispersara hasta que todo quedó en desolación. A falta de lluvia, los ojos de agua se secaron, la prolongada ausencia de precipitación fluviales hicieron desaparecer los ríos y aquel paraíso de delicias, aquella paz angelical desapareció por el embrujo de aquel ser negro hasta que quedó tan solo
La tierra yerma. Muy bien, Emilio. Gracias. Me recordó un poco al flautista de Hamelin. Espero sí. que les La haya presencia de gustado. con la los música, cascabeles, los los atabares, tambores, los tambores. Nos hicieron dormir a la población. Hubo Sí. una dispersión de las personas. Pues algo hablan nuestras narraciones antiguas de esos hechos que vinieron a hacer desaparecer nuestra civilización más importante, que fue la tolteca. No, Sí. pues son leyendas también, ¿verdad? Sí. Leyendas, pero la verdad no las sabemos bien. Pues hay un espacio sombrío dentro de esa cultura de Tula, que en un tiempo se creyó que era simplemente una leyenda de ese lugar paradisíaco en que todavía hasta el algodón hacía ya en colores diversos. Su gente era muy dada al trabajo, y pues su gente o su gobernante, a quien atribuyen la culturización del pueblo, pues un gran gobernante que después por los opositores tuvo que huir hacia diferentes lugares, y aquello pues quedó en la leyenda. Bueno, Son personajes extraordinarios, Sí. ¿sí? Con cualidades así, Pues, titánicas casi. sí. ¿Qué más nos puedes hablar de esa mujer de cultura que es Castellanos? Rosario Rosario Castellanos. Bueno, te les comentaba que gracias a una investigación de Andrea Reyes, es una estadounidense, ella hizo una recopilación, una investigación muy exhaustiva para rescatar la obra ensayística y periodística de Rosario Castellanos. Porque cuando muere Rosario Castellanos se le hicieron homenajes, se publicaron sus obras, y ella había publicado ensayos, había publicado también pues todos estos 12 años de publicar sus artículos periodísticos en el Excelsior, pero también ella, Andrea Reyes, hace su tesis doctoral en 3 tomos, donde rescata esa gran cantidad de artículos que ella escribió, pero que no han sido publicados, fueron publicados, pero que se olvidaron. Entonces ella los rescata en esta investigación muy rigurosa, muy comprometida, y empieza a descubrir, le permiten asistir a los archivos del periódico El Excelsior, y encuentra que había muchos artículos que no habían aparecido ni sabían que existían, que escribió la misma Rosario Castellanos. Y descubre que pues eran amarillentos esos archivos, pues estaban ya incompletos, estaban rotos, estaban ya con papeles amarillentos, y ella logra hacer ese rescate, y saca copias con una cámara, y empieza a darse cuenta que hay unos que están muy borrosos, pero esa obra monumental que ella, Andrea Reyes, afortunadamente la tenemos aquí en 2 tomos o 2 volúmenes, que se llama Mujer de Palabras, artículos rescatados de Rosario Castellanos. Fueron editados por el Conaculta, ¿sí?, en la colección Lecturas Mexicanas, y en estos 2 volúmenes vamos a conocer artículos que no fueron publicados en editoriales conocidas donde Rosario Castellanos se le publicó, y vemos algunos artículos muy interesantes, pero lo más interesante de la obra de Andrea Reyes, que los rescata, es ofrecernos esa gran capacidad creativa, comprometida con el país que tenía Rosario Castellanos. Ella era una gran observadora, ella era una gran lectora, y no únicamente escribía de literatura, sino que escribía también de temas del mundo, nacionales como internacionales. Estaba muy enterada de lo que estaba pasando en su entorno, y eso le permitió tener esa gran capacidad analítica y crítica de escribir.
Y lo más interesante de la forma en que escribía Rosario Castellanos estos artículos es que abarcaba varios temas. Abarcaba temas sobre la mujer, que era uno de los muy importantes, sobre la familia, sobre la literatura, sobre las novedades literarias de ese entonces, sobre los escritores, tanto nacionales como extranjeros. Hablaba de la cuestión política. Tan es así que en 1968 ella fue la primera voz crítica. Antes de que se diera el 2 de octubre, ella ya percibía esa situación violenta y manipuladora y represiva del gobierno de Díaz Ordaz. Ella estaba consciente, ella era profesora de la Facultad de Letras, de Filosofía y Letras, y era también funcionaria. Entonces, ella percibió que esta situación iba a acabar de una manera violenta. Y ella escribió un poema que le censuraron que se publicara hasta después, hasta el año pasado, hasta el año que pasó el 68, en el 69 ella fue rescatado su poema, y ese poema que habla sobre el 68 está reproducido en el Memorial del 68, que se encuentra, y vale la pena ir a visitarlo. Hago aquí un comercial. Sí. Vayan a visitar el Memorial del 68, que está ubicado en Tlatelolco. ¿Sí? Ahí a un lado de las Tres Culturas, de la Plaza de las Tres Culturas, está el Memorial 68, y ahí podemos acceder gratuitamente y ver qué pasó realmente en ese contexto importante de nuestra historia contemporánea. Y Rosario Castellanos pues también participaba con esos artículos. Pero lo que quiero también resaltar es esa labor periodística, de esos artículos que escribía sobre temas interesantes. Y gracias a esta autora, Andrea Reyes, que publicó su tesis doctoral, pues aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos ese legado de una mujer de palabras. En su momento, si tenemos tiempo, voy a leerles algún fragmento de un artículo de los años 60 de Rosario Castellanos. Pues esta labor que hace la señora Reyes, Andrea Reyes, ante la magnitud de la obra de Rosario Castellanos, es un rescate que todo aquel que se dice ser escritor debería de tener como una prioridad, el rescate de aquellos escritos de grandes escritores que no tuvieron oportunidad de aparecer conjuntamente, que haya ese tipo de trabajo, de acumular toda una obra de aquellos grandes escritores, como lo hicieron pues otros ya también, de la obra del señor ¿cómo se llama? Ay, ya se me fue. ¿Cuál escritor? El de la vida beata, el que habla de la patria, de nuestra patria. ¿El Zacatecano? El Zacatecano. Ay, de ahí andaba. Pues, se me anda yendo por ahí. Sí. López Velarde. López Velarde. Sí. ¿Cuántos no recogieron su obra dispersa en los periódicos del Bajío, de Jalisco? Pues así el Excelsior, que reúne tantas obras o tantos escritos de diferentes escritores, pues son fuente en la cual podemos acceder a hacer una recopilación de lo que nos gusta de aquellos que escribieron tanto, pues poderlo agrupar como ella en una pequeña obra. Esta señora se excedió yo creo por la obra tan grande de Rosario Castellanos. De Rosario Castellanos. Y aquí vienen los dos no, este es el un primero, volumen. este es el volumen 1, el volumen, como lo traje, lo clasificó por los primeros años, ¿sí? Y después ya hasta el último artículo que publicó.
Entonces es una obra monumental en el sentido de la investigación que hace Andrea Reyes en estos 2 tomos, que creo que también publicó el tercero, pero los que conocemos con la traducción en español, bueno, ella también habla español, ella lo escribió en inglés y en español, para su tesis doctoral, lo escribió en los 2 idiomas, pero gracias a esta publicación del Conaculta tenemos los 2 tomos, el volumen 1 y volumen 2. Estos 2 libros se llaman Mujer de Palabras, Artículos Rescatados de Rosario Castellanos. Y hablando del Día de la Madre, pues como los artículos eran muy reflexivos, la forma de tratar los temas que hacía Rosario Castellanos, pues eran muy, muy especiales. Ella era muy crítica, reflexiva, comprometida. Sus artículos fueron polémicos, muy polémicos, porque algunos sí estaban de acuerdo con ella y otros pues no. Y eso es lo interesante de un artículo de opinión, porque como todo texto apelativo, argumentativo, pues apela a la opinión de los lectores y de las lectoras. Y bueno, pues también tenía un público que esperaba de manera religiosa sus publicaciones en el periódico El Excelsior. Y ella, hablando del tema del Día de la Madre, que estamos ahorita haciendo una alusión y estamos en vísperas del 10 de mayo, ella era muy crítica. Ella fue madre de un solo hijo, bueno, tuvo un aborto, pero ella, su único hijo Gabriel, fue muy amorosa con él, pero ella estaba en contra de la abnegación de la madre, porque ella decía que la abnegación de la madre era negar la capacidad de la mujer, y deslindaba esa exageración que había en ese entonces. Hay que ubicarnos en el contexto, estamos hablando de los 60s, de los 60s, entonces también ella hablaba de aspectos importantes sobre la cuestión de la natalidad, el control de la natalidad. Ustedes saben que en los años 60 ya empezó a circular la píldora, precisamente en el 66, 67 ya la píldora anticonceptiva ya era administrada en los centros de salud pública a las mujeres, y por obvias razones unas aceptaban, otras no. Entonces, en un artículo que publicó y que es rescatado, que publicó en el Excelsior el 6 de noviembre de 1965, un artículo que tituló ella: ¿Y las madres qué opinan? Control de la natalidad. Y en este artículo ella hace una alusión de que todos opinan sobre la natalidad, sobre el nacimiento de los hijos, sobre la maternidad, que es un proceso biológico, que los sociólogos de ese entonces decían, no, pues imagina que va creciendo, si no hay un límite en el crecimiento demográfico, y si todas las mamás tienen los hijos que Dios les va a dar, se imaginan cómo vamos a estar el mundo saturado de seres humanos, y por obvias razones los alimentos no van a alcanzar. Entonces hace esa mención con un dejo de ironía de lo que dicen esos señores de la ciencia, sociólogos, políticos, en el ámbito religioso, pero nunca toman opinión de la madre, de la mujer que se va a enfrentar a la maternidad como una experiencia personal y no como algo así sobre su vida. Y ella, en este artículo muy interesante, concluye, después de hacer una exposición de estas opiniones, de estas instituciones que rodean a la maternidad, pues ellos no saben lo que se siente ser madre, en pocas palabras. Pues sí. Y lo que ella dice al final, y lo quiero leer textualmente, dice: la consecuencia es que resulta un atentado contra la libre determinación individual imponer obligatoriamente la maternidad a las mujeres que la rechazan porque carecen de vocación, que la evitan porque es un estorbo para la forma de vida que eligieron o de la que se alejan de un peligro para su integridad física. Más, para proceder de esta manera, se necesitaría previamente considerar a las mujeres no como lo que se les considera hoy, meros objetos, aparatos, por desgracia insustituibles, de reproducción, o criaturas subordinadas a sus funciones, y no personas en el completo uso de sus facultades, de sus potencialidades y de sus derechos.
Entonces aquí estamos viendo una posición muy clara que tenía Rosario Castellanos en este artículo, ¿no? Sí. Bueno, sí, el tema de la maternidad, el tema del asunto demográfico está muy bien, pero ¿qué opinan ellas, no? Pues, Entonces ella aquí de una manera muy elegante, con su ironía, que era muy característica, llega a esa conclusión. Bueno, está bien, hay que considerar que, bueno, desde el proceso biológico de todo ser femenino, en el ámbito humano como en el ámbito animal, pues su ¿cómo les vamos a decir? Como su función biológica, pues sí, impuesta por la biología, es la reproducción. Pero en el ámbito de las mujeres también van a decidir, fíjense, van a decidir cuántos hijos y en qué momento quieren tener estos hijos, o de plano, como muchas mujeres deciden libremente y de una manera respetable, no tener hijos, no ser madres. Eso es lo que plantea aquí y defiende de una manera muy, muy, muy precisa y muy hermosa Rosario Castellanos. Pues sí, la maternidad debe ser una actitud responsable, pero no impuesta, sino respetar aquellas decisiones de cada quien. No que cuando llegas a un hospital a atenderte de un parto, luego te quieren romper las trompas de falopio. ¿Romper o amarrar? No, pues es una forma de decir, porque dicen simplemente, fírmeme aquí. Bueno, ¿y esto qué es? Ah, para que su esposa ya no tenga hijos. ¡Ay, hijos! ¿Por qué no? Pero si apenas es el primero, si nace bien y si no, ya no tiene la facultad de procrear otro. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío de la persona para tener tantos como los planeé en una decisión responsable? No dejarse llevar por el instinto y la naturaleza de todo ser humano, ¿no? No. Hay formas de llevar a cabo esa función de la maternidad, llevando a cabo los procesos biológicos en los cuales no pueden tener la concepción, porque entonces sí se toma la libertad de decir, te corto la iniciativa privada, ¿no? No. Espérame. No, yo pienso, Emilio, y no sé si estoy de acuerdo con Magda, que la carga biológica de la reproducción en los seres femeninos, en este caso las mujeres, pues está presente. Pero por fortuna, las mujeres, como dice Rosario Castellano, no somos objetos, no somos aparatitos ahí de reproducción, maquinitas de hijos, ¿no? Sino que está la decisión, el libre albedrío, y eso es lo que ella defendía. Así es. Sí, Sí. Sí se exalta o se exaltaba mucho la maternidad. Ay, la madre, la cabecita blanca, hasta hay un cuento de ella que se llama La cabecita blanca. Ay, se adoraba, pero lo ven desde afuera, no lo ven como una experiencia muy personal, objetiva de la mujer concretamente. Entonces ella defendía eso, ¿no? Y yo creo que nosotras como mujeres en la actualidad tenemos ese derecho de decidir si queremos o no ser madres. Es la libertad Sí, propia la libertad de cada quien. de decidir no debe ser una imposición. Sí. Y como dice Emilio, es algo responsable, porque pues tengamos la capacidad de procrear hijos, todo mundo puede, todo mundo debe, y porque no todo mundo quiere, ¿no? Sí, las mujeres sí. tienen la decisión y hasta ese punto es mejor. Si una mujer no desea tener hijos, pues mejor que no los tenga a que no los cuide, Sí. ¿no? Entonces es una decisión muy personal, independientemente de la sociedad y de toda la religión y todo lo que nos imponen como mujeres. Sí. Entonces, pues ya, bueno, en este tiempo pues ya vamos saliendo como mujeres y
hay las pautas históricas para que se respeten esos derechos, ¿no? Como sí, mujer. así es. Así. ¿Nos tenías otro punto, Magda? Ya estamos cerrando ya. Ya vamos. Estamos terminando el programa sí. de pues yo nada más. Utopía Radio. Utopía Radio en Cultivando Ideas. Nada más una recomendación de lectura para los que ya terminaron de leer su libro de la semana, del mes, del año, que empiecen otro. Es un libro muy pequeñito y se llama Las cartas de Alain, del autor Enrique Pérez Díaz. Enrique Pérez Díaz es periodista, crítico, investigador, es un escritor cubano, y él escribió este libro que se llama Las cartas de Alain. Es una novela que presenta un tema de actualidad y de todos los tiempos, yo creo, que es la inmigración ilegal de la gente de los países pobres. Está situado en Cuba y pues se trata de la amistad de dos niños, pero uno de ellos, su familia decide irse de Cuba, se va en una balsa y su amiguito se queda pues extrañándolo primero, dejó su abuelita, a su hermanita y al amigo ahí en la isla, y pues la familia nada más se fueron el papá, la mamá y pues el niño. Entonces su amiguito Arturo se pone a hacer cartas, le hace cartas a su amigo preguntándole si ya llegó, cómo le va en su nuevo lugar, o sea, dando por hecho que llegó bien esa familia, llegó a su destino, pero muy triste y la trama, porque pues no se sabe realmente si llegaron con bien esa familia o no, como muchas veces sucede, como sucede realmente. Pues les dejo para que lo lean. Les voy a poner la imagen del libro, de todos modos ahorita en internet podemos encontrarlo para que lo busquen. Yo curiosamente este libro, bueno, ahorita está a la venta en varias librerías, pero yo me lo encontré en los libros de uso y bueno, me lo compré, me lo traje, se lo mostré a mi papá, le digo ayúdame porque estaba un poco maltratado. Ya me lo compuso y me puse a leerlo, y es lamentable encontrarlo. No, no es otro. Pero sí se los voy a dejar ahí la foto porque sí lo tengo, nada más que no me lo traje, para que lo lean y pues para que no los pierdan. Bueno, yo lo rescaté por ahí, no sabía de quién era y no sabía de qué trataba, pero ya cuando lo leí pues me gustó mucho y es muy actual y curiosamente pues ya estaba por ahí olvidado. Pero lo rescaté y luego se los muestro. Hablando de artículos y de textos rescatados. Qué buen rescate. Pues como una promesa que haces de poner ahí algo que quieran leer, como un antojo, te quiero leer yo unos breves rengloncitos aquí. Se confabula: tu ausencia me arrancó un suspiro. El recuerdo por igual se confabula, que casi se materializa y miro con agrado, te apetece hoy mi gula. Si no anduviera tan distante de aquellos andurriales que son tan nuestros, te comería a besos entre destellos y entre rezos sacros. Sin de nuestros. Pues eres muy goloso. Pues como un antojo. Como un antojo. Con un antojo para que lo sigan viendo. Magdalena les deja por ahí esas cartas de Alain. Las cartas de Alain. Para que los lean. Y a lo mejor se les antoja terminar de leer el libro. Es muy pequeñito, sí, y de fácil lectura, en un ratito se lo terminan. Bueno, pues alguna otra cosa que nos quiera comentar. Pues yo creo que no. Yo me despido esperando que nos encontremos el próximo miércoles y quiero compartir más sobre Rosario Castellanos, el aspecto que ella trabajó sobre la cuestión del teatro Petul. El teatro Petul en Chiapas.
Eso lo vamos a ver para compartir, el lo vamos a próximo platicar programa. para el próximo programa. Hasta luego, muchas gracias. Pues yo les agradezco que nos hayan escuchado y visto en este programa Cultivando Ideas, una producción de Enrique Durán, la compañía de aquí de Magdalena. Los esperamos dentro de 8 días en Cultivando Ideas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.